Mis amados hermanos, llegamos al capítulo número 7 en el estudio de nuestra confesión de fe. Y es un capítulo de vital importancia. Ahora, yo sé que todos los capítulos de la confesión de fe son importantes y cada vez que un maestro se sube a enseñar cada uno de los capítulos, pues le da la relevancia que debe dársele a cada una de estas preciosas enseñanzas que resume nuestra confesión en torno a lo que la Escritura enseña. Pero señalo que el capítulo 7 de nuestra confesión es un capítulo de vital importancia porque la teología reformada del siglo XVII, es decir, el siglo donde se desarrolló nuestra confesión de fe, donde se desarrollaron las grandes confesiones de fe, en ese siglo, esa teología reformada fundamentó su entendimiento doctrinal en la teología del pacto. Los teólogos reformados del siglo XVII, bautistas, presbiterianos, congregacionalistas, vieron el pacto como un marco interpretativo para comprender el flujo general de la Biblia y lo vieron también como un principio organizador de la teología cristiana. Se convirtió en la manera en que los teólogos que conformaron nuestras confesiones entendían todo el desarrollo del plan de redención divino. Es de allí la importancia que tiene el capítulo 7 que vamos a iniciar a estudiar en esta noche. Por ejemplo, B.B. Warfield, en torno a la confesión de fe de Westminster que conocemos, que es uno de los documentos principales que utilizaron nuestros hermanos bautistas particulares del siglo XVII para conformar nuestra confesión de fe. B.B. Warfield, en torno a la confesión de fe de Westminster, que se desarrolló unos años antes, señaló lo siguiente. Él dijo, denme un segundito a ver si esto se conecta. Él dijo lo siguiente: el principio arquitectónico de la confesión de Westminster lo proporciona la esquematización de la teología federal. Cuando hablamos de teología federal estamos hablando de la teología pactual. Recuerden que federal viene de una palabra latina, fodeus, que significa básicamente pacto. El principio arquitectónico de la confesión de Westminster lo proporciona la esquematización de la teología federal o pactual, que había obtenido en ese momento en Gran Bretaña, como en el resto del continente, una posición dominante como el modo más cómodo de presentar el corpus de la doctrina reformada, expresando precisamente entonces esta característica de la teología del siglo XVII. Más recientemente, Mark Jones, que es el colaborador junto a Joel Beeke de los diferentes libros que sacan a veces en conjunto, expresaba lo siguiente en torno a este aspecto de la teología del siglo XVII. Él dice, para el siglo XVII, el pacto de gracia proporcionó una herramienta para comprender no solo lo que Dios había hecho por su pueblo, sino también lo que Dios requería de su pueblo que estaba en pacto con él. Por lo tanto, los tratados sobre el pacto de gracia eran esencialmente teologías sistemáticas o cuerpos de divinidad, señala Mark Jones. Así que, siendo de esta manera y la importancia entonces que tenía el marco pactual para los teólogos del siglo XVII, era lógico que el tema de los pactos cobrara gran importancia en esa época de escrutinio doctrinal. Todos sabemos que la reforma del siglo XVI fue un regresar a las Escrituras, un volver a las Escrituras para hallar la verdadera doctrina que de una forma u otra se había tergiversado por la mala utilización de ella por parte de la Iglesia, que se venía desarrollando. Y en el siglo XVII lo que hacen los posreformadores, los puritanos, lo que hacen es codificar esa verdad, codificar esas doctrinas. Y en medio de dicho estudio, tanto el siglo XVI y el siglo XVII, en esa profundización en torno a la verdad de las Escrituras, era lógico que el tema del pacto cobrara gran preponderancia, porque el pacto es un concepto vital dentro de las Escrituras.
Miremos algunos pasajes para mostrar esto que debe ser evidente en aquel que se acerca en el estudio de las Escrituras. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo señaló: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El fruto de la obra del Mesías prometido, el Cristo esperado, aquel que es el centro de la revelación de las Escrituras, se vincula directamente con pacto. Por ejemplo, en este pasaje nosotros vemos que se vincula la sangre derramada de nuestro Señor con el perdón de los pecados a través de un nuevo pacto. Y esto tiene que ver lógicamente con el creyente. Como pecadores salvados por la gracia de Dios, entonces anhelamos entender el significado de dicha relación: sangre derramada, perdón de pecados y pacto. Así que es un tema sin duda vital para que el creyente entienda este aspecto de lo que es el desarrollo de la teología pactual que encontramos en las Escrituras. Es más, cada vez que nosotros celebramos la Cena del Señor todos los domingos, una vez más se nos recuerda este aspecto. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:25 dice: asimismo tomó también la copa el Señor después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que el tema del pacto va del principio de las Escrituras hasta el fin de las Escrituras. Allí está presente el concepto de pacto. Arthur Pym lo expresó de esta manera: los pactos ocupan un lugar destacado en las páginas de la revelación divina. Incluso si solo hacemos una lectura superficial de la Escritura, la palabra pacto se encuentra al menos 25 veces en el primer libro de la Biblia y aparece muchas otras veces en el Pentateuco, los Salmos y los Profetas. Tampoco es una palabra poco común en el Nuevo Testamento. Al instruir el gran memorial de su muerte, el Salvador dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Y termina señalando Pym: al enumerar las bendiciones especiales que Dios había dado a Israel, Pablo dijo que les pertenecía los pactos. A los Gálatas, Pablo les expuso 2 pactos. A los santos de Éfeso les recordó que cuando andaban en sus días como no regenerados, eran extraños a los pactos de la promesa. Toda la epístola a los Hebreos es una exposición acerca del mejor pacto, del cual Cristo es el mediador. Así que, sin dudas, el tema del pacto es de vital entendimiento. Es por eso que podemos señalar que la teología del pacto estructura el desarrollo del plan de redención divino. Estructura el desarrollo del plan de redención divino. Y nuestra confesión de fe así lo evidencia. Pues el capítulo a continuación del capítulo 7, el capítulo 8 va a hablarnos de Cristo, que es el mediador del pacto. Así dice nuestra confesión, habla acerca del mediador. ¿Del mediador de qué? Del mediador del pacto. Y en los capítulos del 10 al 13 se expone cómo se logra dicho aspecto de salvación a través del pacto. El llamamiento, la justificación, la adopción, la santificación, todo relacionado en torno a un plan glorioso, divino, lo cual es seguido en el orden confesional por los actos de respuesta del hombre: fe, arrepentimiento, buenas obras, perseverancia, seguridad. Actos que deben entenderse a la luz de la obra divina, pues nadie puede creer, arrepentirse, hacer buenas obras, perseverar o gozar de seguridad fuera de la acción de los actos divinos. Así que, de una forma u otra, nuestra confesión es afectada, está estructurada en torno a el aspecto del desarrollo pactual, Todas las bendiciones de la salvación encajan dentro de un marco de pacto, Michael Horton expresa: el pacto es la estructura arquitectónica de la Biblia
que sostiene juntamente la fe y la práctica bíblica. Como la arquitectura de un edificio, el pacto está en gran medida oculto a la vista, pero está presente. Esa estructura de cómo se desarrolla el plan de redención, ahí está presente en torno al pacto. En torno a la teología bíblica, muchos dicen que si alguien quisiera conocer cuál era la teología bíblica que se desarrollaba en el siglo XVII, la teología del pacto. El pacto desarrolla la estructura de la revelación progresiva de la redención. Richard Barcelot señala: no se necesita una ciencia especial para decir, la teología del pacto parece estar basada en la forma en que Dios se ha revelado realmente en su palabra. Es evidente, es evidente. Así que cuando arrancamos diciendo que el capítulo 7 es de vital importancia, no es una frase impuesta por aquel profesor que está parado enseñando este capítulo 7. Es porque así es de vital importancia, pero mucho más para nosotros como bautistas. Mucho más para vosotros como bautistas, porque cuando entendemos que este capítulo 7 de nuestra confesión es el más discordante, el que más tiene diferencias con la confesión de fe de Westminster y con la declaración de Saboya, que fueron los documentos base principales en la edición de nuestra confesión. Cuando nosotros entendemos que cuando llegamos a este capítulo 7 decimos: este capítulo 7 es muy diferente a cómo es el capítulo 7 dentro de la confesión de Westminster, y es diferente a cómo es el capítulo 7 de la declaración de Saboya. Ahí dice, esto tiene un porqué. Conociendo la intención de unidad que buscaron los bautistas con sus hermanos presbiterianos y congregacionalistas en el siglo XVII, que este capítulo tenga la mayor cantidad de diferencias en relación con los otros capítulos, señalan que en este capítulo 7 encontramos el aspecto distintivo que nos hace ser lo que somos, bautistas reformados, que nos hace ser la iglesia que somos. Así que, además de toda la importancia de la teología del pacto, del desarrollo pactual como estructura de la revelación divina, para nosotros los bautistas el capítulo 7 adquiere aún más importancia, porque a través de la exposición vamos a entender el tipo de iglesia que somos, nuestro tipo de entendimiento del desarrollo de la historia de la redención. Pascal Denot lo expresa de esta manera: este es el pasaje, el capítulo 7, más discordante de las confesiones de fe. Sabiendo que los bautistas hicieron todo lo posible por seguir los estándares de Westminster cuando escribieron su confesión de fe, la originalidad de su formulación del pacto de gracia es muy significativa. Y las diferencias inician desde el mismo título que se le dio al capítulo. La confesión de Westminster, ustedes tienen la confesión allí, ¿cierto? La deben tener allí. La confesión de Westminster y la confesión o la declaración de Saboya tienen por título de este capítulo 7 del pacto de Dios con el hombre. Del pacto de Dios con el hombre. Pero ¿cuál es el título que tiene nuestra confesión? Del pacto de Dios. Del pacto de Dios. Ahora, ¿por qué? Las diferencias se encuentran aún desde el mismo título. Del pacto de Dios. ¿Por qué esta diferencia aún en el título? Bueno, la respuesta lo encontramos en lo que no se halla en el capítulo 7, ni en la confesión de Westminster, ni en la declaración de Saboya. Para poder entender por qué los bautistas colocaron por título solo del pacto de Dios y no del pacto de Dios con el hombre, para poder entender por qué tenemos que ver qué hay dentro de la confesión, dentro de este capítulo 7 de la confesión, que no está en la confesión de Westminster y en la declaración de Saboya. La respuesta es que nuestro párrafo 3 de este capítulo 7 expone que el pacto de gracia desarrollado en la historia de la redención tiene su fundamento en un pacto que trasciende el tiempo, un pacto desarrollado por las personas de la Trinidad, el pacto de redención.
Por eso los bautistas no colocaron el título del pacto de Dios con los hombres, sino del pacto de Dios. Porque todo lo que se va a desarrollar en la historia de la redención tiene que ver con un plan divino, con un pacto que trasciende los pactos históricos humanos. Así que no podemos pasar por alto este hecho. Nosotros leemos en el párrafo 3, parte del párrafo 3, que estudiaremos si la voluntad de Dios en 15 días, que dice esta parte del párrafo, y tiene su fundamento en aquella transacción del pacto eterno que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Esto no se halla ni en la Confesión de Westminster y esto no se halla en la Declaración de Saboya. Y no es porque ni los presbiterianos reformados ni los congregacionalistas reformados no creyeran en el pacto de redención. Claro que creían en el pacto de redención, pero no lo enfatizaron en su declaración en torno al sistema pactual. Pero para los bautistas hacer este énfasis era vital, porque si hay algo maravilloso dentro de nuestra confesión de fe y dentro de nuestro sistema pactual, es la expresión del desarrollo progresivo histórico de la redención. El desarrollo progresivo histórico de la redención, lo cual es fundamental para la distinción que se va a encontrar en dicho desarrollo progresivo de la distinción. ¿Cuáles son estas distinciones? Las leyes adicionales, las leyes positivas, me está pasando esto, las leyes adicionales, las leyes positivas, que según el momento de la historia de la redención estarán vigentes o habrán desaparecido, pues habían cumplido su función en un momento determinado de la historia de la redención. Solamente con ver la diferencia en el título sabemos que hay una intención dentro de nuestros editores, y la intención es muy importante, porque van a enfatizar el desarrollo progresivo de ese plan redentivo a través del pacto. Y por eso quieren mostrar que es algo que se desarrolla en el tiempo, pero que ha sido establecido eternamente. Ahora, las distinciones no solamente se ven en el título, sino que si nosotros tenemos una vista panorámica, no alcanzan a leer, además está en inglés, pero me interesa el aspecto panorámico, una vista panorámica de la Confesión de Westminster, de la Declaración de Saboya y de nuestra Confesión de Fe Bautista de 1689, nos permiten ver las distinciones aún que hay en este capítulo. Y lo primero que es evidente, la primera columna es la Confesión de Westminster, la columna del centro es la Declaración de Saboya, y la tercera columna es nuestra Confesión de Fe. Y lo primero que se hace evidente es que, a diferencia de Westminster, que tiene 6 párrafos, y Saboya tiene 5 párrafos, en este capítulo del pacto, nuestra confesión solo tiene 3 párrafos. Nuestra confesión elimina por completo los párrafos 2 y el párrafo 4 que poseen Westminster y Saboya, y cambia por completo los párrafos finales de Westminster, el 5 y el 6, y el 5 de Saboya. Es muy diferente nuestra confesión de fe a la confesión de fe de Westminster y de Saboya. ¿Por qué? ¿Por qué esta estructura? ¿Por qué quitaron párrafos? ¿Es que decían esos párrafos algo que no aceptaban? No. Cuando uno lee los párrafos que están en la Confesión de Westminster o cuando uno lee la Declaración de Saboya, son aspectos, hay algunos que sí están en desacuerdo, pero otros deberían estar allí. Pero, ¿qué querían hacer nuestros hermanos bautistas del siglo XVII con esta estructura del capítulo 7 de la Confesión? Nosotros debemos entender que nuestras confesiones no son libros inspirados, son fruto de reflexiones teológicas. Eso es lo que son nuestras confesiones, fruto de reflexiones teológicas.
Pero hay una gran ventaja que tuvieron nuestros hermanos bautistas al tener en sus manos la Confesión de Westminster y la Declaración de Saboya y poder reflexionar sobre su entendimiento pactual teniendo estas dos confesiones, para dejar reflejado de una manera mucho más precisa y poderosa la realidad de lo que las Escrituras enseñan de este desarrollo del sistema pactual. Se hace evidente que nuestra confesión tiene una mejor formulación doctrinal en el capítulo 7 en torno a lo del pacto, a la teología del pacto, que Westminster y Saboya. Jane Renihan resalta la belleza y profundidad del capítulo 7 de nuestra confesión de fe en relación al capítulo de Westminster y Saboya. Él dice: cuando se ve en contra del contexto del material de la confesión de Westminster y de Saboya, uno puede ver que los bautistas buscaron retener la noción de la teología del pacto y al mismo tiempo enmarcarla en un molde más histórico. Nadie debería decir que la doctrina bautista es idéntica a la presbiteriana, porque no lo es, pero tampoco es lo mismo la doctrina congregacional que la presbiteriana. De hecho, la doctrina bautista es un gran avance sobre la doctrina presbiteriana. No se trata simplemente de una alteración o modificación de la doctrina anterior, y termina señalando Renihan. Los bautistas particulares entendieron que la teología es integradora y que la formulación y o expresión de un lugar de la teología puede tener un impacto profundo en otros lugares. Este es el genio de la confesión de los bautistas. Vieron las implicaciones que una doctrina puede tener sobre otra y buscaron expresar su teología en formulaciones consistentes, que es lo que no se encuentra en Westminster en torno a un aspecto tan importante como las leyes positivas y su utilización dentro de la historia de la redención. Ahora, yo estoy asumiendo la realidad que ustedes han sido alumnos constantes de los miércoles, porque resulta que cuando hablamos del capítulo 4 y de las leyes positivas, de las distinciones entre una ley natural y la ley positiva, tú de pronto me estás escuchando hablar aquí de leyes positivas y estás perdido, y quiere decir que es que no te has alimentado o no viniste o no has visto los videos en torno a ese punto. Esta parte es maravillosa, lo que dice Renihan aquí. Vieron las implicaciones que una doctrina puede tener sobre otra y buscaron expresar su teología en formulaciones consistentes. Lo mismo hace Richard Barceló resaltando el maravilloso párrafo 3 de nuestra confesión de fe en el capítulo 7. Barceló dice: la declaración de la segunda confesión de fe de Londres es más breve, pero al mismo tiempo es mucho más completa que cualquiera de las declaraciones de los paidobautistas. Su párrafo 3 es un maravilloso resumen histórico redentor del propósito del pacto de Dios en el Evangelio. No sé si a ustedes les ha pasado, tal vez sí, los que son de pronto estudiosos, con sus hermanos presbiterianos y congregacionalistas, bueno, con los presbiterianos principalmente, que casi siempre los presbiterianos se ufanan de que la confesión de Westminster es la primera y que los bautistas, al desarrollar la segunda confesión, básicamente copiaron de ella. Eso señalan, eso piensan. Es más bien, lo representan a veces por memes, en alguien como desarrollando un documento y en otro mirando por encima y copiándolo. Para la imaginación de los presbiterianos eso fue lo que aconteció, pero no se detienen a reflexionar que tanto la confesión de Westminster, como ya lo expresé, como nuestra confesión y lo mismo Saboya, son documentos de reflexión teológica, y es mucho más potente tener una reflexión más pausada en el tiempo para formular de mejor manera. Eso es lo que aconteció con nuestra confesión. Al haber tenido en sus manos Westminster y Saboya, pudieron reflexionar de una manera más sabia en torno al desarrollo de la confesión. Y voy a entrar a especular un poco.
¿por qué los bautistas redujeron el número de párrafos a solo 3? Mi respuesta es que tuvieron la intención de reflejar el entendimiento esquemático de la teología del pacto del siglo XVII. ¿Cuál? Esa estructura esquemática de la teología del pacto del siglo XVII. ¿En qué consistía esa estructura esquemática del pacto del siglo XVII? En 3 pactos: pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. Aún en la estructura del capítulo 7 hallaron dicha estructura para mostrar algo que era común tanto en congregacionalistas, presbiterianos como bautistas. Cuando tú pienses en la teología del pacto del siglo XVII, piensa en esta estructura: 3 pactos: pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. Bajo la sombra de la sombrilla esquemática, así le coloqué por nombre, es que los teólogos reformados, presbiterianos, congregacionalistas y bautistas desarrollaron su entendimiento de la historia de la redención. Estoy convencido de que así fue. Ahora, fue una alegría muy grande ver que no era solo yo quien tenía esta percepción del por qué los bautistas conformaron en este capítulo en 3 párrafos. Mitch Luce, quien escribe el comentario sobre el capítulo 7 de la Confesión en la obra que tiene como editor general a Robert Ventura, expresa lo siguiente: es importante entender que estos 3 párrafos de la Confesión de Fe Bautista de Londres en realidad se refieren a 3 pactos diferentes. El párrafo 3 habla de la transacción del pacto eterno que involucra al Padre y al Hijo antes del tiempo y es el primer pacto en orden cronológico. Este arreglo trinitario anterior al tiempo a menudo se conoce como el pacto de redención. En segundo lugar, el párrafo 1 se refiere a las disposiciones entre Dios y el Adán sin pecado como un pacto. Muy a menudo se le llama el pacto de obras. Finalmente, en orden del tiempo, el párrafo 2 menciona explícitamente el pacto de gracia. Y aunque difiero en algunos detalles pequeños de la distribución que presenta Lush, estoy convencido que esta fue la intención de los editores de nuestra confesión de fe. Ahora, no lo traigo en pantalla, pero también Jeffrey Johnson, colaborando con un libro que se llama Confesionales, algo así, es que son diferentes ensayos en torno a nuestra confesión de fe, y Jeffrey Johnson hace la del capítulo 7 de nuestra confesión, también señala este aspecto, que 3 párrafos tiene que ver con el entendimiento de la estructura pactual del siglo XVII. Así que, habiendo introducido, porque lo que hemos hecho es una introducción, habiendo introducido un poco este aspecto de la importancia del capítulo 7, entremos a exponer el párrafo 1, el párrafo que le podemos dar por título su necesidad, la necesidad de pacto, la necesidad de pacto. Pero antes de entrar a diseccionar ese párrafo 1 en torno a lo que le hemos dado por título la necesidad del pacto, definamos qué es un pacto. Definamos qué es un pacto. Y podemos definir un pacto de la siguiente manera. Ahora, ¿qué es importante? Es importante que lo anoten. Y que al final de estas 3 clases, la de hoy, la de dentro de 8 días y dentro de 15 días, si es la voluntad de Dios, tú puedas ver si esta definición casa correctamente dentro de nuestro estudio. Y estoy seguro que sí. Podemos definir un pacto de la siguiente manera. Esta definición, ustedes conocen, los que han venido al seminario del pacto, surge de diferentes definiciones unidas, básicamente. Pero esta es nuestra definición. Esta es la definición de nuestra congregación en torno a lo que es un pacto. Un pacto es un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre que estipula las condiciones de sus relaciones, por medio del cual el hombre puede ser bendecido. Por medio del cual el hombre puede ser bendecido. Leamos entonces el párrafo 1 del capítulo 7 de nuestra confesión. El párrafo 1 dice: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande
que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aún así, estas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha agradado expresar en forma de pacto. La confesión inicia expresando: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande. Así inicia expresando este párrafo 1. Y lo que tenemos que señalar es que la necesidad de pacto no se debe primariamente a la condición de pecado del hombre después de la caída. Esto es importante. La necesidad de pacto, ya definimos que era pacto, la necesidad de pacto no se debe principalmente a la condición de pecado del hombre después de la caída, sino que la necesidad de pacto tiene su origen en la distinción creador-criatura. Creador-criatura. Mis amados hermanos, cuando uno va avanzando en la confesión, los editores de la confesión y los redactores de las confesiones tienen en mente lo que acabé de decir en torno a quienes han seguido los miércoles esta exposición. Es decir, tienen en mente que cuando exponen algo se tiene que traer todo lo que ya se ha dicho anteriormente en la confesión. Ya se ha expuesto en el capítulo 2 de nuestra confesión acerca de Dios. Dios es infinitamente diferente a todo lo que existe en la creación. Dios es infinitamente diferente a todo lo que existe en la creación. No tenemos la forma de clasificar a Dios, porque Dios es incomparable con algo que conozcamos. Es por eso que esta distinción que hace el párrafo se expresa en términos de distancia. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande. Ahora, no distancia en términos de espacio, porque Dios está en todas partes, sino en el sentido de que Dios es fundamentalmente diferente del hombre o de algo que exista en la creación. Eso tiene implicaciones muy fuertes. Te adelanto algo. Si Dios es tan diferente de todo lo que existe en la creación, ¿cómo puede vincularse en una relación con seres tan diferentes a Él? Él es el creador de todo lo que existe y el hombre es un producto de ese acto de creación. San René Han lo expresa así. No podemos comparar a Dios con nosotros ni en cantidad ni en cualidad. Al encontrarse con lo infinito, nuestras mentes deben reaccionar como las personas que vieron criaturas celestiales o un vislumbre de la gloria de Dios. Cada uno cayó a tierra como muerto, persuadido de que el momento de su destrucción había llegado. ¿A dónde apunta todo esto? ¿A dónde apunta la expresión la distancia entre Dios y la criatura es tan grande? ¿Cuál es la intención? La intención es humillarnos. La intención es no pensar que tenemos algún tipo de derecho ante Dios. Esa es la intención. Que no pensemos que tenemos algún tipo de derecho ante Dios. El profeta Isaías expresa de una forma poética la distinción entre la creación y entre el creador y la criatura. Entre el creador y la creación. En Isaías 40, versículo 13 al 16 leemos: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Y aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio.
Así que, en torno a la relación creador-criatura, solo hay un aspecto de obligación, y esta es la obediencia, sometimiento, dependencia de la criatura al creador. En torno a la relación creador-criatura, solo hay un aspecto de obligación: la obediencia, sometimiento, dependencia de la criatura al creador. No existe otro tipo natural de vínculo. La confesión dice: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida. En la relación entre Dios y su creación, el aspecto de obligación recae en la criatura. Y en el caso del hombre, al ser una criatura creada a imagen y semejanza de Dios, una criatura racional, una criatura moral, su aspecto de obligación es la obediencia a la voluntad del Creador, a esa ley implícita en el ser, ley natural de la cual ya hablamos, y a todas las demás leyes que Dios le determine, leyes positivas de las cuales ya hablamos. Esto es lo que significa ser criatura. Es algo natural el sometimiento y la obediencia que una criatura debe tener ante su creador. El creador tiene un objetivo con su creación. La criatura debe existir bajo dicho objetivo. Es por esa razón que no hay ningún tipo de mérito cuando la criatura desarrolla esto. ¿Qué? Obediencia. Es lo que le corresponde de manera natural. Es una criatura, fue creado con un objetivo, por eso criatura es tan importante ese término. El creador tiene un propósito con esa criatura, y como un ser racional, moral, su propósito es obediencia a la voluntad divina. Jane Renihan lo expresa así: la obediencia es un requisito para las criaturas racionales, pero en sí misma, incluso en un estado no caído, no merece una recompensa. Es simplemente la obligación del ser creado, cuyo propósito es servir al Creador, hacer su voluntad cualquiera que sea. Adán creado, sin entrar todavía en pacto con Dios, porque Adán no fue creado bajo pacto. Adán creado a imagen y semejanza de Dios, como criatura, tenía una obligación: obedecer la ley moral implícita en su ser. Y cuando lo hiciese, no tenía ningún mérito. Ese es el aspecto natural de ser criatura moral. El soporte escritural que trajeron nuestros hermanos editores de la confesión a esta verdad es Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10, donde nuestro Señor Jesucristo dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice nuestro Señor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y el otro pasaje es Job capítulo 35, versículo 7. Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Quisiera traer el propósito que hemos tenido con esta ya tercera vez que exponemos la confesión de fe en la historia de nuestra iglesia. Es que hemos aprendido con la visita del pastor Jorge Rodríguez,
Hemos aprendido que cuando los editores de la confesión colocaban un pasaje soporte sobre lo que decían, no solamente debemos tratar de quedarnos con el pasaje en sí, sino que detrás de lo que se expresaba en el pasaje, debemos tratar de entender el entendimiento que los teólogos del siglo XVII tenían en torno a un pasaje. Por eso es importante, y aquí voy a traer a Francis Turretin, teólogo del siglo XVII, contemporáneo a esta época de la historia de la redención, a esta época de la historia de la iglesia, para que exprese la realidad de lo que acontece o lo que se estaba expresando aquí. Ahora, no es tan difícil, es lo mismo que hemos expresado, pero es importante traer a estos teólogos del siglo XVII. Turretin dijo, comentando sobre Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. Cristo habla hipotéticamente y a modo de concesión cuando hayas hecho. No es que haya alguien que pueda cumplir la ley, ya que en muchas cosas ofendemos a todos, sino que incluso concediendo que hay uno, aún sería un siervo inútil. Cristo no quiere decir que ellos hablen así solo por humildad y modestia, aunque no es realmente cierto, porque no quiere que seamos tan humildes como para mentir, sino desde la verdad de la cosa y en el sentido de nuestra propia enfermedad, que la razón añadida por Cristo, que hicieron lo que era, lo que se debía hacer, evidencia suficientemente. Y termina señalando Turretin, Cristo no habla aquí de un siervo que es un simple mercenario que sirve a su amo por un salario estipulado y al que se le debe el pago después de que su trabajo ha terminado, sino de uno que es un esclavo, que pertenece totalmente a su amo, de modo que está obligado a entregarle su trabajo por completo y con asiduidad. Por lo tanto, como aquí se trata de Dios, que no debe nada a sus siervos, y de los hombres que como esclavos no pueden merecer nada de su amo y de las obras que se le deben, se demuestra indiscutiblemente que no puede haber mérito alguno con Dios. No puede haber mérito alguno con Dios. El hombre en su estado caído, sin lugar a dudas, pero aún Adán en su estado creado, tampoco tenía algún tipo de mérito en torno a cumplir lo que Dios había sembrado en su corazón como una criatura racional, una criatura moral. Archibald Hodge lo expresó así: el acto mismo de la creación pone a la criatura bajo una obligación para con el Creador, pero la creación no pone al Creador en una obligación para con la criatura. Así que, al iniciar este párrafo 1 de esta manera, lo que hace la confesión es prepararnos para entender el hecho de que al hombre Dios le ofreciera algo como recompensa a su obediencia, se debió al puro afecto, al puro amor divino que desciende al nivel del hombre a entrar en pacto con él. Así nos prepara la confesión. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, aún así éstas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios. Mis amados hermanos, el hombre no tenía como característica natural, es decir, no fue creado con la atribución de vivir para siempre en intimidad con Dios, disfrutando de su gloriosa presencia en el huerto de Dios. Esto no era parte natural de su ser. ¿Cómo así, pastor? Miremos lo que la Escritura nos enseña. Creo que tienen la Escritura allí, ¿no? Vayamos por favor a Génesis capítulo 2, versículo 7. Y veamos algo muy importante a entender. Y vuelvo a repetir el punto. El hombre no tiene como característica natural, y cuando hablo de característica natural es como fue creado. El hombre no tiene como característica natural, no fue creado con la atribución, con el derecho de vivir para siempre en intimidad con Dios, disfrutando de su gloriosa presencia en el huerto de Dios. Eso no es natural del hombre en su creación. ¿Cómo así, pastor? Claro. Mira lo que dice Génesis 2:7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esa es la creación del hombre. Ahora mira el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y lee el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, Dios crea al hombre, Dios crea un huerto especial. Dios después toma al hombre que ha creado y lo coloca en ese huerto especial. Que el hombre esté en este huerto especial donde la presencia de Dios se paseaba en medio de ellos en una intimidad de amor, no es algo natural en torno a la creación del hombre. Por eso la importancia de que veamos de que fue tomado y fue colocado después de haber sido creado. El hombre no fue creado bajo pacto. El hombre fue colocado bajo pacto. Barceló dice de la siguiente manera: el hombre fue creado y luego fue puesto en el huerto. El hombre no fue creado en un estado que pudiera llamarse gloria. Permanecer para siempre en el estado de intimidad con Dios, en el lugar de Dios, no era algo que el hombre pudiera ganarse tampoco, porque como ya vimos, como criatura razonable, moral, lo natural, su obligación era obedecer la voluntad de Dios. No tenía forma de merecimiento alguno ante Dios. No tenía forma, después de su estado creado, de entrar a un estado mejor. Para que el hombre llegara a ese estado, era necesario que Dios se dignara voluntariamente a dar esa posibilidad. Y por eso la confesión dice: a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios. La palabra latina condescencio, sinónima de acomodatio. Dios condesciende, es decir, se acomoda al nivel del hombre, se rebaja a entablar un pacto con el hombre. Müller dice: el don, el regalo de la sabiduría del Dios infinito en forma finita. El regalo de la sabiduría del infinito condesciende, se acomoda a la forma finita. Esto es amor. Jane Renihan dice: Dios libremente, por su propia voluntad y por necesidad debido a la finitud de la humanidad. Mira la expresión. Dios libremente, por su propia voluntad y por necesidad, no de Dios, sino debido a la finitud de la humanidad, condesciende, se acomoda al hombre. En este caso, con el propósito de concederle la recompensa de la vida. Esta recompensa de vida no es simplemente una asistencia continua, sino más bien una confirmación del alto estado en el que el Dios colocó al hombre, siendo la mayor bendición la comunión continua e ininterrumpida con Dios su Creador. Esto es amor. Ese es el deseo de Dios con el hombre. Greg Nichols lo explica así: esta necesidad de condescendencia voluntaria por parte de Dios trasciende las exigencias de la redención. Es decir, esto se da antes del estado caído del hombre. Antes del estado caído del hombre. El hombre no estaba aún en ese estado caído, pero aún en ese estado, el deseo divino era hacer que progresara el hombre de su condición en que fue creado. Barceló lo expresa: los pactos divinos no deben mantener al hombre en la condición en que estaba antes de tales pactos, antes de que tales pactos le fueran revelados. Son en cierto modo para el progreso y la mejora de su estado. Y es por eso que nuestro párrafo termina diciendo lo siguiente: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aún así
Estas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha agradado expresar en forma de pacto. Que a Él le ha agradado expresar en forma de pacto. Así que el pacto es la administración soberana de la misericordia de Dios. La administración soberana de la misericordia de Dios. Nichols dice: esta gran realidad forma el fundamento y la introducción de la presentación del pacto divino. Esto nos informa que por encima de todo las acciones del pacto de Dios expresan su condescendencia voluntaria y amorosa. En un pacto, Dios se digna voluntariamente a bendecir al hombre, quien es un siervo inútil, que no lo merece, aunque hubiese andado en el camino de la obediencia. En su misma raíz, el pacto divino muestra una condescendencia voluntaria en la que Dios bendice y recompensa a los hombres en el camino de la obediencia. Esta verdad se expresa o es expresada por Nehemías Scott. Nehemías Scott fue con mucha seguridad el principal editor de nuestra confesión de fe en el siglo XVII. Nehemías Scott en torno a eso expresó lo siguiente: no es por ninguna necesidad de la naturaleza que Dios hace un pacto con los hombres, sino por su propio beneplácito. El privilegio y la cercanía a Dios que están incluidos en tener parte en el pacto no puede resultar inmediatamente de la relación que tienen con Dios como criaturas racionales, aunque sean rectas y estén en un estado de perfección. Y continúa diciendo: por lo tanto, el fin inmediato y directo de que Dios entre en pacto con el hombre en cualquier tiempo en lo que respecta al hombre mismo es el progreso y mejoramiento de su estado. Dios nunca hizo un pacto con el hombre en el que su bondad hacia él no fuera manifestada abundantemente. Es más, tal es su infinita generosidad que se ha propuesto un fin no menor para sus transacciones pactuales con los hombres que el de traerlos a un estado bendito en la realización eterna de sí mismos. Y voy finalizando con esta reflexión de Jeffrey Johnson. Esto implica que la calidad de vida que Dios prometió al hombre era de mayor valor que la que el hombre poseía en su inocencia y de mayor valor que la que Dios estaba obligado a recompensar al hombre por su obediencia. Sin este pacto, según la confesión, no se podría haber ofrecido al hombre la vida eterna. Así que el párrafo 1 del capítulo 7 de nuestra confesión de fe, al hablar del pacto de Dios, inicia expresando la necesidad primaria del pacto de Dios. Inicia expresando la necesidad primaria por la distinción entre creador y criatura y el deseo divino de llevar a un estado de plenitud de gloria al hombre. Ahora, digo primaria porque si tú lees la primera frase del párrafo 2, va a haber una complicación, como lo llama Renihan. Dice, además, ¿no? Así inicia el párrafo 2. Además. Y ese además, lógicamente, va a tener que ver con la caída del hombre de este estado de pacto en el que Dios había entrado con el hombre. ¿Cuál es la importancia de cómo inicia nuestra confesión de fe? La importancia es también entender que lo que aconteció con Adán fue algo atroz. Que Dios en amor condescendiera, se acomodara al hombre, dándole la oportunidad de entrar en un estado en el cual no fue creado, vivir para siempre en intimidad con Él. Lo que realizó Adán fue un acto atroz. Menospreció la gloria. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. El hombre es un exiliado de Dios, exiliado de su Edén, de su jardín, de su presencia. Anda errante hasta que el bendito Salvador viene
y nos adentra una vez más al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Un plan maravilloso, poderoso. Terminemos leyendo, mis hermanos, una vez más el párrafo 1, que debemos aprendernoslo de memoria en todas sus partes. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aún así, estas nunca habían podido alcanzar la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios que a Él le ha agradado expresar en forma de